Bien, ¿me escuchan bien ahí, no? Sí, te puse una pregunta antes de seguir. No me queda Dale, bien Nati. claro la diferencia entre proxies y variables instrumentales. Una, o sea, está muy bien la pregunta. Yo a veces voy a tener una variable x que es inobservable, ¿no? O que no es medible o lo que sea. Entonces, para esa variable x, o sea, esto de las variables proxies entra dentro del mundo de econometría pensando en endogeneidad. ¿Cuál es el tema? Que yo, imagínate, tengo mi variable x, mi variable y, que la voy a regresar sobre, esta le vamos a poner x estrella, ¿ok? La voy a regresar sobre x1, x2 y otras. ¿Cuál es el tema? Si x estrella, no sé, pongámosle xk. Si x estrella está correlacionada, por ejemplo, con x2, ¿qué va a pasar con los parámetros a estimar? O sea, ¿qué va a pasar con los estimadores de los parámetros? Son sesgados. Claro, van a pasar a ser inconsistentes porque mi, o sea, mi modelo vendría a ser algo como esto, ¿no? Más beta 1 por x1, todos, hasta beta k, xk. Y acá dentro de el error, ¿qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a un error común, digamos, más el beta estrella por x estrella. O sea, ese error tiene metido adentro esa variable. Entonces, si el error tiene metido adentro esto y esto está, por ejemplo, correlacionado con esto, entonces este de acá es inconsistente y aparte también todos los demás van a pasar a ser inconsistentes en la medida en la medida en que estén correlacionados. Entonces yo no puedo meter una regresión sin esta x estrella, porque estoy en problemas. Voy a pasar a tener resultados que se derivan de estimadores inconsistentes. ¿Cómo para resolverlo? Bueno, metamos x estrella, pero esperamos un segundo. ¿Cómo hago para meterla si no la tengo, no la observo, no lo que sea? Por ejemplo, la habilidad, si no tengo forma de medir la habilidad, si no la estoy observando. Bueno, no tengo manera de ver la habilidad, pero por ejemplo, quizás tengo alguna manera de aproximarlo. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a meter en nuestro modelo, le voy a poner prima estrella, ¿ok? X prima estrella, y esto vendría a ser otro error. Vamos a ponerle B corta, porque es la letra que viene después de U, no por otro motivo. ¿Y cuál es la historia? Bueno, que X estrella tendría que, a veces, o sea, si es una aproximación, a veces estará por encima, a veces estará por abajo de su promedio, ¿no? Pero en definitiva, no tiene un error sistemático con respecto a X estrella. Y lo que me va a permitir es justamente incluirla, ¿no? Un poco esto a veces pasa cuando yo necesito controlar por determinada variable. Y si yo esa variable no la observo, ¿cómo hago para incluirla? Necesito controlar. Estoy obligado para encontrar resultados válidos, controlar por esa variable. Entonces, justamente lo que hago es, si bien quizás no puedo incluir esa variable, ya sea porque es inobservable, porque no la tengo en mi base de datos, por el motivo que fuere, bueno, quizás puedo usar una aproximación de esa variable. Y en la medida en la cual esa aproximación sea de buena calidad, voy a haber resuelto mi problema. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, muy distinto es el problema donde, o sea, a ver, yo acá necesitaba controlar por X estrella o necesitaba incluir X estrella y X estrella no era observable. Entonces, en definitiva, acá mi problema es este de acá, que X estrella es inobservable. Acá mi problema en realidad es que X es endógena, que X es por yo a esta X observo, Perdón, Sebastián, o no inclusive se, la no puedo se te está escuchando. proyectar. Esto último está bastante tildado.
se resolvió. Acá, o sea, supuestamente Ahora sí. el micrófono. Ok. Bueno, cualquier cosa me avisan. Y si no, no sé, largo el celular y usaremos el micrófono de la compu que tiene un poco menos de calidad, pero aunque sea, nos va a servir para esa parte. Lo que les decía es, bueno, y en el caso de variables instrumentales, yo lo que tengo es que X es directamente de por sí endógena. Entonces, X, esa X estrella, ya está de por sí relacionada con el error. No es que yo no la observé y necesito aproximarla de alguna manera. Ahora lo que estoy diciendo es, esa X es endógena. ¿Ok? Por esto que decíamos recién, no sé, imagínate que yo capaz que yo puedo usar como proxy de la habilidad o de la inteligencia algunos indicadores de inteligencia, como el coeficiente intelectual o cosas así, que eso igualmente requiere un poco más de discusión, pero bueno. Ahora, distinto es en este caso, que yo lo que tengo es que X es endógeno, o sea, la variable X, más allá de si yo la observo o no, es endógena, está relacionada con el error. ¿Por qué está relacionada con el error? Bueno, por ejemplo, porque hay causalidad reversa, como en el caso de recién. Eh, quizás esto es... ¿le suena el caso de los hospitales y la salud? Por casualidad. Bueno, hay un indicador de salud que se le llama indicador general de la salud, donde básicamente le preguntas a las personas que evalúen del 1 al 5 que también están. Entonces, si te asignan valores más altos es que se sientan mejor, si te asignan valores más bajos es que se sientan peor. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que básicamente, acá voy a poner unas barritas como para que sepamos que estoy hablando de otra cosa totalmente distinta. Entonces, algo que yo podría hacer sería ver, ¿no? Meto un hospital en un lugar, que lo voy a medir acá con una variable, ¿no? Si la persona vive cerca del hospital le pongo un 1, si la persona vive lejos del hospital le pongo un 0. Y hago esta regresión. ¿Y cuál es el tema? Que hospital va a estar relacionado con el error por el indicador que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque la persona, imagínense, no sé, vienen y me preguntan a mí, ¿cómo te sentís? Yo le digo un 5, me siento joya. Y no me hice ningún testeo médico. Un segundo, me estoy quedando sin batería, perdón. Bien, mil disculpas. Entonces, yo vivo lejos del hospital, no me entero de que tengo ninguna dolencia, porque básicamente no me hago estudios. Ahora, quienes viven cerca del hospital, ¿qué pasa? Bueno, da la casualidad que quienes viven cerca del hospital se hacen un estudio y se enteran de que tienen el colesterol alto. Y ellos no sabían. Entonces ahí también tengo un problema endogénea. Tengo esta correlación, ¿no? Porque básicamente esta variable está correlacionada con cuánto sé yo de mi estado de salud, por ejemplo, ¿no? Con una variable de ese estilo. Entonces, de hecho, si uno hace esta regresión, esto figura en un libro este ejemplo está en un libro que trascendió mucho, de alguien que también ganó el Nobel, eh, donde eh, lo que vamos a terminar encontrando es que este beta 1 es menor que 0. Como que como que el hospital empeoró el estado de salud de la gente. Y en realidad no es que lo empeoró, es que simplemente dos personas idénticas, bueno, la que está cerca del hospital sabe que está mal, entonces te dice, no, mira, yo tengo colesterol alto, así que en vez de poner un 5 te pongo un 3, ¿no? No, mira, me acabo de enterar que tengo, no sé, un 15 o algún problema que yo antes ni sabía, entonces, bueno, en vez de un 5 te pongo un 2, y así. No sé si se baja un poco más a tierra ahora la diferencia, Nati. Sí, sí, entendí. O sea, básicamente cuando usamos una proxy es porque yo no puedo observar la variable y busco una que me permita, como, no sé, Exacto, reemplazarla. Y en la claro, otra, eh, o sea, es observable la variable, pero igual tengo el problema de endogeneidad. claro. Fijémonos igualmente que una variable puede ser importante y aparte endógena, ¿no? O sea, digamos, si mi variable es tipo la calidad institucional, bueno, yo no la puedo observar de alguna manera, entonces uso una aproximación que vendría a ser un índice, y eso también es endógeno, y ahí tendría los dos problemas en simultáneo.
Pero bueno, o sea, básicamente surge del problema de que no estoy observando una variable. O sea, y yo lo resuelvo como, mira, necesitaba controlar por esta variable, quizás no veo esa variable, pero puedo usar una variable que es aproximadamente como esa. Y ahí resolví el problema de la endogeneidad. Acá lo que tengo es una variable endógena y lo que necesito es, che, ¿cómo hago para usarla siendo que es endógena? No la puedo meter así nomás. Bueno, agarrate un instrumento que te capte la variación endógena, perdón, que te capte la variación exógena de esa variable y explota esa variación, esa variabilidad, que es la parte exógena, la parte que a vos te interesa ver. La parte endógena vos no querés mezclar, solamente querés ver el impacto que tiene un shock exógeno, ¿sí? Agarrar, meterle un cachetazo a X y ver qué pasa con Y. Y vos sos el que mueve X. No es X se mueve por un montón de cosas correlacionado con otras cosas. Es meterle un shock a X, ¿ok? Perfecto, gracias. Bien. Ahora sí, vamos a compartir. Retomo un poco la base de datos, al menos lo que más me interesa a mí. Tengo un indicador de latitud, tengo este índice, ¿sí? Que me refleja la protección frente a la expropiación, o sea, cuánto se respeta la propiedad privada si queremos bajarlo a términos más intuitivos. Ese índice va a ir del 1 al 10, ahora vamos a ver un poco más. Para medir el desarrollo dijimos que íbamos a usar el PBI per cápita, ¿ok? Vamos a usar el logaritmo del PBI per cápita del año 95. Este estudio es del 2001 más o menos. Donde, esto si no me falla la memoria, estaba medido en PPP. Ahora no encuentro que está claro. Sí, acá. Sí. Después tenemos esta variable que es la mortalidad de los colonizadores, ¿sí? Que era nuestra variable instrumental, ¿no? Decíamos, bueno, a ver, en función de la mortalidad, vos te fijabas si te quedabas o no, en función de eso, vos te fijabas qué instituciones metías o no, en función de eso, como es algo súper estable y sólido y que le cuesta mucho cambiar, esas instituciones de ese momento van a tener influencia en las instituciones de hoy en día. Bueno, después tenemos una DAMI para el continente asiático, una variable alternativa de producto, y esta base COG es de base countries, o sea, los países que estaban en el trabajo original, y o sea, siempre vamos a hacer nuestras regresiones utilizando esto. De hecho, les podría filtrar la base para darles directamente esos, para evitar cualquier confusión. Entonces, si abren el PDF que les pasé más temprano, van a ver que estos son los resultados que están en la tabla 1 del paper, ¿no? Básicamente, la cantidad de observaciones, el valor promedio de cada una, ¿no? Por ejemplo, el 42% de los países pertenecen al continente africano. ¿Qué más? Bueno, a ver, el índice dijimos que iba de 1 a 10, ¿no? Lo que tenemos acá es que en promedio vale 6,5, pero de vuelta es un índice, no es que tenga así una interpretación ya tan directa en forma aislada. Bueno, después tenemos el producto, bueno, la cantidad de países que pertenecen a Asia, etc. Esto es mirando la misma muestra que tiene el paper, ¿no? Si no pongo if base co, recuerden, if lo que me está haciendo es establecer una condición, y lo que estoy diciendo es, haceme esto, que sea que te dije antes del if, o sea, resumime, pero lo que sea que le dije antes del if, hacelo en tanto y en cuanto valga esta condición, ¿ok? Y lo que le estoy diciendo es, en tanto y en cuanto los países sean los de este grupo, o sea, excluyo los que no pertenecen a ese grupo. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Estamos bien. Bien. Entonces, es más, de hecho, me voy a dejar a mano el paper para mostrar algunas estadísticas descriptivas que acá no tengo hechas. El paper aparte tiene algunas visualizaciones que están bonitas, y ya que estamos, aprovechémosla, digo, ¿no? Bien. Luego vemos el paper, vamos a donde nos quedamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos regresar, esto es
el mundo antes de variables instrumentales, ¿no? Hago la regresión de mi variable que me refleja el desarrollo sobre el respeto a la propiedad privada, ¿no? O sea, sobre la calidad institucional. Esta línea de acá, de hecho, los resultados coinciden con lo que es la columna, la columna 2 de la tabla 2 del paper. Y a mí lo que me interesaba más que, o sea, después pueden ustedes ir y chequear los valores en cada columna, pero lo que me interesaba más era esto. Me voy a correr la imagen de zoom para un costado. Lo que vemos acá es la relación del instrumento. No sé si me salté, pensaba que tenía otra ilustración antes. Acá lo que vemos es la relación que hay entre el desarrollo hoy y la mortalidad, ¿sí?, de los colonizadores. Vemos que hay justamente una relación negativa, lo cual esperaríamos que sea a través de este canal institucional. Vemos como a mayor mortalidad tenemos menor desarrollo hoy. Entonces me vuelvo a Stata. Y lo que vamos a hacer es la misma regresión de recién de mínimos cuadrados, donde tenemos el tema de la endogeneidad, porque sabemos que esta variable AVEX-PRR, o sea, el respeto a la propiedad, sabemos que es endógena. Bueno, aparte también lo que podemos hacer es controlar por otra variable. ¿Sí? Fijémonos que antes el coeficiente me había dado 0,52, cuando controlo por otra variable me cae un poco. O sea, eso es un poco la gracia de controlar, que estamos parcializando también el efecto de otras variables. El tema es que cuando no tenés tantas observaciones, tampoco podés meter tantos controles. Bueno, esto de acá no es, o sea, recordemos que el, el índice va de 1 a 10, ¿ok? Entonces, a medida que, ¿dónde lo tengo? Acá, a medida que esta vaya aumentando a una unidad, el efecto que tiene sobre el desarrollo, fíjense que el producto está en logaritmo, con lo cual el efecto va a estar medido en porcentaje, ¿no? Digo, no es tan claro el aumento de una unidad en este índice, pero digo, es un coeficiente significativo. Después me voy a la tabla 3, ¿sí?, del trabajo, donde lo que vamos a hacer es regresar el riesgo el respeto a la propiedad privada sobre esa mortalidad, ¿no? Este es el supuesto. ¿Cuál de los dos? ¿Qué supuesto estaríamos revisando acá cuando hacemos esta regresión? Relevancia. Exactamente, el supuesto de relevancia. Me estoy fijando si efectivamente esa mortalidad de hace cientos de años tiene un impacto sobre la institución, que la institucionalidad está medida en ese momento, o en el 95 creo que se elaboró el índice ese. Entonces, hacemos la regresión y lo que vemos es que efectivamente la mortalidad, no miro puntualmente esta fila, vemos que la mortalidad, ¿cómo se vincula? A ver, tiene un vínculo negativo, que es justamente lo que decían los autores, ¿no? Si vos tenías más mortalidad, ibas a establecer un peor marco institucional, con lo cual yo esperaría un efecto negativo de la mortalidad. Y lo que vemos es que aparte es estadísticamente significativo, ¿no? Rechazamos, pero con suma tranquilidad, la hipótesis nula de no significatividad de ese coeficiente, ¿no? El p-valor, recordemos, el p-valor es la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula es que este beta es igual a 0. Entonces, tengo una probabilidad menor que el 1% de equivocarme, con lo cual rechazo también con bastante tranquilidad. A esto aparte también le podemos incluir los controles, ¿no? Recordemos que si yo hago este supuesto de relevancia, lo quiero contrastar, tengo que incluir las otras variables exógenas que están metidas en la regresión original. Eso es lo que estoy haciendo acá. Si en la regresión original yo tenía metido la que tiene controles, ¿no? Si tenía metido esta variable de acá, la latitud, bueno, entonces también la tengo que tener metida acá. ¿Ok? Y cuando incluimos el control, ¿qué pasa? Se desvanece, pierde relevancia nuestro instrumento. Bueno, fijémonos. A ver, ¿cuál es el efecto que tiene sobre la institucionalidad hoy? A ver, tiene un efecto negativo, que es lo que esperábamos, y de vuelta, vemos que el p-valor es diminuto, ¿no? Es menor que el 1%. Esa probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula sigue siendo bajísima. Eso es como el supuesto de relevancia, ¿no?, con la evidencia que estamos generando acá.
Y de hecho acá en el paper, si no me falla la memoria, deberían tener también algún grafiquito medio bello mostrando esa relación. ¿Te hago una pregunta? Sí, Entonces, o sea, cuando queremos o sea, probarlo de supuesto relevancia, tiene que ser con todas las variables que usamos en la regresión original, ¿no? sí, sí. Ok, ok. Gracias. Sí, en general los papers que hacen, bueno, o sea, en vez de darte una regresión y demostrarte que en ese caso puntual se cumple, particularmente más para los últimos 20, 30 años, es incluirte una serie de regresiones alternativas como para demostrarte que los resultados son robustos, ¿no? Che, mira, si incluyo, o sea, esta es mi regresión, si incluyo estas variables, sigue dando lo que yo te decía, si hago tal cosa, sigue dando lo que yo te decía, si hago tal otra, sigue dando lo que yo te decía, como para que estés seguro de que esto no es una casualidad de, no sé, de tu muestra o de cómo se midieron las cosas, sino que aparte, como que tengas esta tranquilidad. ¿Está bien? Claro, claro. Sí, sí, buenísimo. Bien. Ahora que lo pienso, creo que habría tenido más sentido al principio de la clase dar esto de los gráficos. Acá lo que tenemos es loteado esa variable de desarrollo contra la, eh, la institucionalidad, ¿no? Que fíjense que está tomada como promedio entre el 85 y el 95. Eh, no recordaba bien yo de qué año eran. Acá la tenemos a Argentinita en el medio. Eh, Vemos también esa relación positiva entre estas dos variables, ¿no? Me voy a abrir el do. Bueno, después ustedes pueden ir chequeando contra las tablas que los resultados coinciden. Creo yo que ponerme en clase a ver, che, acá nos dio 94 y en el papel dice 94, creo que no tiene demasiado sentido, los voy a aburrir. Hagamos directamente ahora la regresión por variables instrumentales. ¿Sí? La regresión por variables instrumentales en Stata, a ver, hay distintas maneras de hacer esto, probablemente con Cagliari hayan demostrado o sea, es muy parecido a mínimos cuadrados ordinarios. En Stata, ¿con qué comando se hace? Bueno, le tenemos que decir IV regress, o sea, hacemos una regresión con variables instrumentales. SUSLS es en dos etapas. Esto, eh, ¿charlaron de mínimos cuadrados en dos etapas? Sí, sí. Sí, dio las dos Ok. formas. Claro, bueno, o sea, perfecto. Bueno, como saben, son como dos caras de la misma moneda, en realidad es más como que variables instrumentales es un caso particular de dos etapas. Eh, entonces, nada, bueno, no se asusten porque acá diga dos etapas. Esto es dos etapas mínimos cuadrados. Y se los digo en español porque si se los digo en inglés, no sé, peligra mi cargo de ayudante acá. ¿Qué más tenemos cuando hacemos esta regresión? Si yo le pongo este condicional, recuerden, siempre lo estoy poniendo para que mi muestra machee con la que tiene en el paper, no es por algo aparte de eso. Y aparte le estoy dando una opción, recuerden lo que viene después de la coma, es una opción y le estoy dando la opción primero para que me muestre la primera etapa. O sea, dos etapas, que es lo que yo hago. En una primera etapa regreso la endógena sobre mis instrumentos, de ahí voy a sacar la variable predicha y esa la meto en una segunda etapa en mi regresión. Entonces, justamente, mostrarme la primera etapa, que es lo que acabamos de hacer a mano acá arriba, ¿no? Esa regresión de la endógena sobre el instrumento, la endógena sobre el instrumento, la diferencia es que si ustedes eventualmente lo tienen que hacer, esto ya le tira todo de una, sin que necesiten hacer las cosas por separado. Y entonces se las va a presentar. Si no incluyen eso, no se las presenta, el resultado es exactamente el mismo. Es simplemente una opción de presentación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, primero, la regresión de primera etapa, ¿ok? Lo que tenemos es acá, el logaritmo de la mortalidad fijémonos, es exactamente el mismo resultado que hace un rato, menos 667782, y acá debería haber dado menos 667782. Es exactamente lo mismo, simplemente ahora lo está imprimiendo. Y después nos muestra el resultado de la segunda etapa. Si ustedes no ponían first, esta parte de acá volaba y se veía desde acá. ¿Qué es lo que constatamos cuando hacemos variables instrumentales? Bueno, ahora que excluí esta parte de la causalidad, de la parte endógena, o al menos supuestamente lo hice, con cierto grado de satisfacción,
encuentro que el parámetro sigue siendo positivo y sigue siendo estadísticamente significativo. De hecho, hasta en magnitud es mayor, ¿no? O sea, como que el efecto que tiene esta variable sobre el desarrollo es en magnitud incluso mayor, ahora que incorporamos esta noción de variables instrumentales. ¿Sí? Así como lo hacemos sin incluir ningún control, también lo podemos hacer incluyendo controles. ¿No? Por ejemplo, acá incluimos de control esto de la latitud. Fíjense que la latitud, yo hace un rato les había dicho esto de que casi entra en conflicto esa rama con respecto a esta que surge de este paper, no que surge, pero sí a la que pertenece este paper. Vemos que de hecho es una variable que no es significativa. Después este paper igual recibió críticas. Y lo que encontramos es, a ver, resultados de la primera etapa, esto lo hicimos hace 2 segundos, pero en definitiva, más allá de esta variable que yo la tengo que meter, porque si la meto en la regresión original, en la parte de la instrumentación también tiene que estar esa variable. Lo que vemos es que tiene una relación débil con esa X, ese respeto a las instituciones. Y lo que encontramos después, con esta segunda variable, es que todo permanece igual, ¿no? El efecto sigue siendo negativo, o sea, la mortalidad sigue teniendo un efecto negativo sobre la calidad institucional hoy en día, y el p-valor sigue siendo muy bajo. Digo, estos resultados aparte son interesantes, porque fíjense que tampoco es que tenemos miles de observaciones. Ustedes habrán visto, no sé, cuando hicieron sus regresiones sobre la EPH, si tenían una muestra amplia, habrán visto que, no sé, que era muy común que les dieran variables súper significativas, y eso se vinculaba también con la cantidad de observaciones que tenían. Acá, inclusive con bajo poder muestral, estamos encontrando resultados que son bastante impactantes. O sea, desde ese punto de vista es todavía más interesante, ¿no? O sea, tan solo 64 países han metido acá. Y entonces nos vamos ahora a la segunda etapa. ¿Qué es lo que encontramos en la segunda etapa? Que esta variable que está siendo instrumentada, ¿no? O sea, esta no es la variable metida sino más, sino que es esa variable sombrero, por decirlo de alguna manera. De vuelta, tiene un efecto recontra positivo sobre el desarrollo y es recontra significativa, ¿no? De hecho, el efecto, una vez que utilizamos variables instrumentales, el efecto pasa a ser en magnitud incluso mayor. Acá abajo fíjense que Stata nos muestra que instrumentó a esta variable endógena, el respeto a la propiedad privada, sobre estos instrumentos. Y como ven, se incluyen el resto de las variables exógenas. ¿Alguna duda con esto? Seba, tengo una pregunta, pero es interpretación nada más. Dale, dale, sí. ¿Vos dirías que, digamos, la protección contra la expropiación, si esta sube en un punto, te subiría el PBI per cápita en casi un 100%, teniendo en cuenta esto de variables instrumentales? ¿Ustedes vieron lo del error de aproximación cuando usan modelos en logaritmos? O sea, ok, bueno. Esto de hecho está en el Wooldridge, así que si lo quieren ir a chequear, ahí está, pero la historia es que en realidad a medida que más alto es este coeficiente, el error de aproximación es mayor, como para analizarlo así de una, pero sí, en definitiva está relativamente bien tu interpretación sobre que ese es el aumento sería de esa magnitud a partir de un cambio de esa magnitud. Pero bueno, nada, o sea, hay cierto error de aproximación. Después, si querés, escribir un mail y nada, y elaboramos una pequeña demostración. Dale, dale. Gracias. Ok. Acá tengo que en el chat Nicolás mandó hace
10 minutos sí y hace 5 minutos mandó no. No sé, Nico, si querés prender el micrófono. Tipo, yo recién ahora lo veo. A mis preguntas. Alguna de esas preguntas era si habían entendido y vos me contestaste que no. Eh, bueno, nada, por favor, prendan el micrófono para preguntar así tenemos esa mayor dinámica. Bien. Entonces, con esto más o menos que ya terminamos lo que tenía preparado para hoy. Ahora lo que les utilizo ahora es simplemente les presento un comandito por si les sirve para eventuales exámenes, TPs o lo que sea. Por si ustedes no lo conocen. Al menos es algo que yo he explotado varias veces. Si ustedes hacen una regresión, después lo que pueden utilizar como comando es a las estimaciones, guárdamelas con este nombre. ¿Ok? Entonces acabo de hacer esta regresión de acá arriba, y a esa regresión, estos parámetros con sus errores estándar, me los voy a guardar con el nombre S-Stage, o sea, de segunda etapa le puse. Después tengo una segunda regresión, donde lo que tengo acá es la regresión hecha con mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Fíjense, esta de acá es la primera etapa. Tengo el riesgo de expropiación sobre la variable de control y la variable instrumental, ¿sí? Entonces, esos resultados me los voy a guardar con el nombre F-Stage, de First Stage. Y la última es, voy a utilizar la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, donde no hago ninguna instrumentación ni nada parecido, y me lo voy a guardar con el nombre OLS, ¿sí? ¿Y qué es lo que pueden hacer? Bueno, pueden hacer una tabla de estimaciones. ¿En qué orden? Bueno, primero voy a presentar la segunda etapa, después la primera, después la estimación de mínimos cuadrados ordinarios, y después la primera etapa. Y a esto le pueden agregar estadísticas, ¿no? Por ejemplo, yo acá le agrego el error estándar. Esto de acá es simplemente la cantidad de decimales que quiero que me muestre. ¿Qué estadísticos? Bueno, quiero que muestre el n y el r cuadrado de cada regresión. También en qué formato quiero que me presente a esos betas, y bueno, le pusimos un título a modo decorativo. La leyenda no se la cambié, perdón, un segundo que pasa la moto. La leyenda no se la cambié, pero en definitiva lo que nos representa es los betas y los errores estimados. Y bueno, acá lo que tenemos es esa tabla. ¿Qué es lo que, o sea, para qué o cuál es un poco la gracia para mí a nivel clase de hacer esto? Bueno, que efectivamente lo que estamos teniendo es, vemos cómo aumenta la magnitud en la segunda etapa de la estimación de esa variable que me reflejaba la calidad institucional. Un segundo nomás. Y ¿Te también, interesa ver algo? también te aumenta el error estándar, ¿no? Claro, sí. Sí, no es el p-valor. De repente dije, ¿cómo que el p-valor no está? No, este es el error estándar, claro. Sí, fíjense que de hecho el p-valor sigue siendo bastante bajo porque, o sea, puedo hacer 4 veces por esto y todavía no alcanzo a esta vez. Bueno, esa era la clase de hoy. Mañana tenemos otra clase, que nada, dada la velocidad con la que avanzamos hoy, probablemente la clase de mañana también quede medio corta. Así que, bueno, cualquier duda que tengan, me escriban. Yo ahora, bueno, tenemos 45 minutos de más, así que si alguien quiere hacer alguna duda ahora, la vemos. Si no, bueno, ya son libres. Seba, ¿yo te puedo hacer una consulta del examen? Sí, 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 obvio, Emiliano, decime. ¿Se va a tener permitido tener abierto Stata o solamente si nos lo pide algún punto en específico? Porque se lo pregunté a Gabriel, pero no terminé de comprender bien. Mira, o sea, el parcial no lo rinden conmigo, lo rinden con él, así que por las dudas te pediría que lo vuelvas a conversar con él. Si no me falla la memoria, en ediciones anteriores se ha permitido utilizar Stata durante el examen, pero también son cosas que pueden cambiar. Gabriel lo toma él al examen, así que no,
por las dudas, nomás como un chequeo de seguridad, por las dudas consultarlo con él, ¿vale? Dale, buenísimo, gracias. No, gracias a vos. Seba, yo tengo Sí. una pregunta en un momento cuando hablaste de que el problema de endogeneidad afecta a la consistencia de los estimadores, y lo que Ujú. tengo entendido ahí que la consistencia nos referimos en particular a la varianza de los estimadores. Porque consistente implica, si un estimador es consistente, es insesgado y eficiente cuando n tiende a infinito. O sea, en el límite, ¿es así o no? O sea, ojo, que la varianza, o sea, yo creo que estás. Ah, mira que no sabía que guardaba esto. Em, eh, o sea, algo que me suena que veo que la estás pensando como en estadística 1, o en estadística 2, mejor dicho, que uno decía, a ver, el estimador es consistente y me fijaba si esto de acá valía, y después decía, che, es consistente, y lo que hacía era fijarme si esto de acá, eso es el límite de n tendiendo a infinito, por si no se nota. Parece cualquier cosa menos eso, pero es lo que intenté escribir. Y lo siguiente que preguntas Sí, era sí. esto. Consistencia en realidad lo podés pensar como que mi estimador de tita converge en probabilidad a tita. O sea, básicamente, como que en estadística 2 quizás no se discute tanto consistencia, pero en econometría es la clave. El problema no es que estamos estimando mal la varianza, sino que de hecho estamos estimando mal a tita. Entonces, aparte de no saber si confío o no en la varianza, tampoco confío en la estimación puntual, lo cual es un problema muy grande, porque mi idea era, aparte de hacer inferencia, o sea, la parte de hacer inferencia también me involucra el error estándar, ¿no? Pero necesariamente tengo, o sea, viene de otra parte. Cuando el valor esperado, o sea, ni es insesgado ni es asintóticamente insesgado. Entonces, el valor esperado es distinto. Y ahí tengo un problema bastante grande. Eh, Ok, perfecto. y Porque la pregunta era si yo puedo tener dos problemas. O sea, puedo encarar el problema por el lado por sesgo de variables omitidas o por endogeneidad. Esto fue lo que yo entendí de las clases teóricas. O sea, puedo decir, ok, el problema está en el estimador. Yo omití una variable y a mí lo que me está pasando es que el estimador de la variable que yo sí tengo en el modelo estimado puede estar subestimando el efecto de x1 o sobreestimándolo. Y la otra forma de encarar el problema es que tengo endogeneidad. O sea, lo que yo no incluí en el modelo se me fue al error y lo que está en el error está correlacionado con la parte determinística del modelo. Eso lo entendí. La única pregunta es que tengo si ambos problemas me afectan de la misma manera a los estimadores, a la consistencia. Porque creo que es con que, sesgo con el problema de función de variables solo afecta al sesgo del estimador. o sea, ¿qué es la endogeneidad? La endogeneidad es que esto es distinto de esto. ¿Ok? Entonces, cuando vos tenés variables omitidas, yo tengo esto así, ¿no? Más beta1 por x1, más beta2 por x2, no sé, donde es un error hermoso que cumple todas las condiciones que siempre nos piden. ¿Ok? Si yo omito a este beta 2 x2, entonces en realidad me va a quedar más un error que le voy a decir mu. ¿Ok? Y el tema es que si x1 y x2 se está por cortar, pero nos volvemos a conectar, ¿no? Y todo el mundo que tenga dudas también, por supuesto. Si estas dos están correlacionadas, entonces, ¿qué me está pasando? Bueno, tengo endogeneidad, porque esta